¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad? Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 89. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que nos acompañe. Esta emisión, le decía, es la número 89 de este podcast y por ser una emisión impar, le corresponde que hablemos de coyuntura. Y como ha ocurrido desde hace tiempo, cada vez que hablamos de coyuntura, le comento, estoy grabando el día 26 de mayo del 2020, un poquito para tener claro la información a la que tengo acceso en este momento, porque bueno, las cosas cambian con cierta rapidez en estos momentos de crisis en todo el mundo, y creo que este es precisamente el tema relevante que podemos analizar al día de hoy. Se publicó hoy por la mañana el comportamiento del Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre de este año, ya en la versión más refinada, no es el dato oportuno, es una versión ya más cuidada, no es el dato definitivo que realmente se construye varios años después, es bastante complicado el cálculo, pero ya nos permite tener una idea más clara de lo que está ocurriendo. Muchos medios de comunicación el día de hoy estaban enfatizando que la caída del PIB del primer trimestre fue un poco menor que lo que había aparecido en el dato oportuno. Sí, porque lo que ocurrió es que 2019 se corrigió a la baja, de manera pues que al reducir la base de comparación, la caída de este primer trimestre se ve un poquito menor. No es realmente una diferencia significativa, es más bien marginal, y la causa es eso, que la caída pues viene de más atrás, no es nada más el primer trimestre de este año, es un proceso que lleva prácticamente hablando desde que el actual gobierno tomó posesión, tomó control de lo que ocurre en la economía mexicana, que fue allá por septiembre de 2018, y empezaron a destruir todo, como debe ser evidente para usted al día de hoy. No han podido tomar una decisión, digamos, medianamente decente. Lo que han hecho ha sido prácticamente destruir todo, sin poder construir algo a cambio, y esto va costando, no es una cosa menor. Ya tenemos con este primer trimestre de 2020 4 de contracción económica, la primera vez en mucho tiempo que esto ocurre por decisión propia, no es una crisis importada como fue en 2001 o como fue en 2009, momentos en los cuales tuvimos 4 o 5 trimestres de contracción, pero que venían de fuera. La única crisis nuestra propia reciente es la de 1995, también fueron 4 trimestres, más caída de la actual en términos de profundidad, pero una duración menor, porque hoy llevamos ya 4 trimestres, pero hay que sumar los que vienen. El trimestre actual, ya llevamos más de la mitad de ese trimestre, todo abril, buena parte de mayo, y los datos son verdaderamente espeluznantes. No se han publicado todavía por parte de INEGI con la metodología ordenada que tiene esta institución. Yo lo que he hecho es tratar de medir con otros indicadores adicionales que me den una idea de qué es lo que está pasando, y para eso, bueno, conseguí apoyo de distintos amigos
algunos que están en el área de combustibles, otros en el temas de energía, otros en temas bancarios, que me han ido proveyendo de alguna información que creo que confirma que la caída que estamos sufriendo es la más grande en muchísimo tiempo. La comparación que se hace, muchos piensan es más o menos una caída como la que tuvimos en 1932. Cabe recordar que en 1932 no existía el concepto de Producto Interno Bruto. Esto es una concepción posterior, vienen en buena medida de las ideas del señor John Maynard Keynes y de la contabilidad que se desarrolló en la Unión Soviética, y esto pues se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial. En 1932 se medían distintas cosas asociadas a la actividad económica y con base en ellas se ha reconstruido una estimación del PIB, pero es una estimación, digamos, burda porque no se puede hacer más. Y sí, efectivamente no tenemos ninguna otra época con una caída tan grande como la que estamos sufriendo en este momento. El día de ayer, lunes, se publicaron los datos de la balanza comercial al mes de abril. Es el primer dato propiamente completo que tenemos, que publica INEGI, y la caída es muy impresionante. Las exportaciones no petroleras caen en 39%. Es la mayor caída registrada en toda la historia. No en toda la historia, tenemos datos mensuales de comercio, pero desde 1980 sí tenemos esta información y no hay nada parecido a lo que acabamos de mencionar. Las caídas en importaciones, que se asocian con mayor claridad al comportamiento económico interno del país, son también históricas, no son récord, pero sí son históricas, pocas veces han ocurrido. La mayor parte de estas caídas mayores a la actual se dieron en 1983, no porque la economía se contrajera tanto, sino porque en aquel año nos quedamos sin dólares. Muchos jóvenes no pueden imaginar esto, pero quienes nos tocó vivirlo, fue una época en la cual se acabó por completo el dinero en el país, no había dólares disponibles, era ilegal tener dólares, solamente podía uno conseguir un máximo de $100 por persona, y más allá de eso había que demostrar que se requerían, ya fuera porque alguien estaba estudiando en el exterior o porque había una razón médica para ello. Fuera de eso era prohibido tener dólares. Entonces se explica la caída en importaciones de aquella época fundamentalmente por la inexistencia de dólares. Hoy la caída no es porque nos falten dólares, tenemos de sobra, cualquiera puede comprar, ahora hay libertad para hacerlo. El asunto es que no hay dinero, es decir, se contrae la economía de una manera tan significativa que dejamos de comprar. Esta caída se percibe en las tres áreas que miden las importaciones: bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. En este último caso, los bienes de capital, que son los asociados a la inversión y a la construcción, la caída no es muy distinta a la que habíamos visto en meses previos. Es un poquito mayor sin duda, pero no es muy diferente. Esto lo que muestra es que hay una caída consistente en la inversión, que claramente podemos identificar su inicio con la cancelación de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Algunos jóvenes académicos que pues son cercanos a López Obrador se molestaron conmigo desde hace más de un año cuando explicaba yo que el origen de los problemas económicos de nuestro país en este momento se debía precisamente a la cancelación del aeropuerto. Utilizaron todo tipo de explicaciones acerca de la causalidad y de asuntos estadísticos. Yo creo que ya con la evidencia que hay al día de hoy es perfectamente claro que cancelar el aeropuerto fue extremadamente costoso, no solamente en términos de dinero en efectivo que hubo que pagar a los que habían invertido en esta construcción, sino también en términos de confianza. Muchísimas personas que pensaban que este país podía convertirse en algo atractivo, dejaron de pensarlo cuando vieron que una inversión, la más grande de América Latina, podía cancelarse simplemente porque así lo quería el presidente. Se fue reduciendo la inversión en el país, junto con la inversión fue cayendo la construcción, que es el golpe más duro que se percibe, y esto nos ha ido reduciendo posibilidades a futuro. Ahora también con la crisis originada por el coronavirus, se nos caen también las exportaciones e importaciones de bienes de consumo y bienes intermedios. Los bienes intermedios son materias primas que se utilizan en manufacturas. Como
Como usted sabe, por ejemplo, en abril la producción automotriz en México cayó en 95%, las exportaciones en 80%. Se exportaron los equipos que ya estaban hechos, pero no se han podido hacer más. Yo me imagino que en mayo los datos serán similares porque no han podido abrir todavía. De forma que nuestra industria principal para exportación está detenida. La otra gran fuente de ingresos de dólares para México, que es el turismo, está igualmente en una situación muy seria. El dato que se publicó hoy mismo, que es el índice global de actividad económica, nos permite medir lo que está pasando en turismo, y la caída en marzo, que es el dato que tenemos, fue de 26% en esta actividad, en el turismo. Los datos que podemos deducir con base en el uso de tarjetas de crédito para actividades turísticas es que durante el mes de abril esta caída debe rondar el 80%, y en mayo, al menos hasta el día 20 de mayo, estamos hablando del mismo nivel. Esto significa una contracción verdaderamente relevante. Lo mismo está ocurriendo con actividades de esparcimiento cultural, deportivo, etcétera, que no pueden tener actividades porque están prohibidas. El comercio al menudeo debe tener una caída en este momento del orden de entre 25 y 26%. Eso nos dice la ANTAD en sus datos de ventas en tiendas iguales, ya calculado en términos reales, pero también coincide, le decía, con lo que los bancos tienen en términos de uso de tarjetas de crédito para el consumo, 25-26% de contracción. A la hora que suma uno esto, estamos hablando de una caída de la economía mexicana durante el segundo trimestre del año, el que estamos viviendo, abril, mayo, junio, que difícilmente será menos fuerte que menos 18%. Esa es mi estimación. Otras personas estiman cosas diferentes, no tan diferentes tampoco, No he visto muchas personas que esperen crecimiento, por ejemplo, o una caída de menos 5 o menos 8, no, todos están pensando en una caída de doble dígito para este segundo trimestre, y lo que hay variaciones, ¿qué va a pasar en los siguientes? En el tercero y cuarto trimestre del año vamos a tener una recuperación, vamos a tener una caída menos grave, ahí es donde está la duda. Yo sigo pensando que vamos a mantener una caída relevante los 3 trimestres que nos quedan de este año, con lo cual vamos a sumar 7 trimestres en contracción, algo no visto en México desde que tenemos mediciones trimestrales, seguramente no visto desde antes de 1940. Esto es algo verdaderamente espectacular. Se necesitaba realmente un gobierno creativo para lograr lo que hoy tenemos. No cualquiera destruye una economía de este tamaño con tanta efectividad como lo ha hecho el señor López Obrador. Me podrán decir lo que quieran sus defensores, pero los datos son muy claros. Las caídas de los 3 trimestres de 2019 y el primero de 2020 no se deben al coronavirus. Esta frase que dijo recientemente de que pues estábamos re bien, lástima que vino el coronavirus. Ya había echado a perder la economía él, y el coronavirus viene a complicar las cosas, pero 4 trimestres de caída se le deben a él solito. De caídas pequeñas, si usted gusta, ¿no? Menos 1, menos 1.5, pero son caídas. Y echar a perder una economía que venía creciendo con sus dificultades, pero arribita del 2.5, insisto, requiere habilidad. Esta caída de la economía, esta contracción, es un problema no nada más porque nos interese andar midiendo el PIB. Él parece estar preocupado porque el PIB no mide nada y ahora hay que medir la felicidad, pero más allá de sus cuentos, piense usted que si la economía no genera valor, no tenemos forma de que las personas vivan bien. Entonces, esto lo que va a generar es un golpe significativo en el ingreso de los hogares mexicanos. Distintas estimaciones apuntan a un gran crecimiento de la pobreza. Coneval estimaba una caída de la población que está hoy en clase media baja a niveles de pobreza del orden de 6 millones de personas. El Centro de Estudios Económicos y Sociales está calculando que esto puede ser más bien del doble, 12 millones de personas, 6 a pobreza regular y 6 a pobreza extrema. Esto pudo evitarse con medidas que otros países han tomado y que nosotros aquí mismo hemos comentado. Dar dinero directamente
a quienes están en la economía informal, digamos al nivel de un salario mínimo por hogar. No es una cosa tan compleja, no cuesta tanto. Posponer el cobro de cuotas de seguridad social e impuestos locales, auxiliar a las empresas para poder mantener la planta laboral funcionando. Medidas de este tipo permitirían evitar esta pérdida de bienestar de los mexicanos, y este centro que dirige Miguel Sekeli, uno de los más importantes estudiosos de desarrollo y pobreza que tiene México, estima que el costo de todas estas medidas rondaría 160,000 millones de pesos. Le hemos tirado a Pemex en los últimos 15 meses 162,000 millones de pesos. Es decir, el dinero que tiramos en Pemex pudo haberse utilizado sin ninguna dificultad para evitar que 12 millones de mexicanos pasaran a la pobreza regular o extrema. Sacrificamos 12 millones de personas para mantener funcionando una empresa que no tiene ningún sentido, ni económico ni de ningún otro tipo, que es únicamente una obsesión de un viejito que llegó a la presidencia y que sigue pensando en términos de lo que conoció cuando era joven, hace 50 años. Esto es algo verdaderamente serio, es un asunto prácticamente psicológico. Yo no tengo manera de resolverlo. El señor López Obrador efectivamente ganó la elección, legítimamente es presidente de este país, tiene derecho a tomar decisiones, pero yo también tengo derecho a decir con toda claridad que lo que está haciendo son tonterías que le están costando la vida a 12 millones de mexicanos. Cuando él defendió durante mucho tiempo sus proyectos con el argumento de primero los pobres, a lo mejor lo que quería decir es que los primeros que van a pagar por Pemex son los pobres. Y si esa era su idea, bueno, lo está cumpliendo. Quien va a sostener el funcionamiento de una empresa absurda, que no tiene ningún futuro, que no sirve absolutamente para nada, son estos 12 millones de mexicanos que vivirán en pobreza. A lo mejor él piensa que los va a rescatar después con unas becas y eso va a permitir que voten por él. Recuerde que para el señor López lo único importante es el poder y con base en eso analiza toda la realidad. Pero aún una persona con tanta habilidad política, con tanto conocimiento de lo que piensan las personas, puede cometer errores que éticamente son deleznables, y este es el caso de lo que está ocurriendo. Otra vez insisto, habrá defensores del señor, pues si hay defensores que me expliquen en dónde está la parte ética de sacrificar 12 millones de personas por una empresa que no tiene ningún sentido. Nuevamente, vamos a tener durante este año una contracción económica que este trimestre será, en mis cálculos, del orden de 18%, y para todo el año del orden del 11%, la caída más grande de la economía mexicana en un siglo. Frente a eso, todas las economías de este planeta han estado llevando a cabo medidas de contención para evitar que la caída se convierta en algo inmanejable. Porque si usted deja quebrar empresas, volver a generar los empleos es algo dificilísimo. Nuevamente, en términos de la demencia en la que vive López Obrador, él dice que va a crear 2 millones de empleos. Esto es absurdo. México jamás ha creado más de 800,000 empleos en un año. Nunca en la historia. ¿Cómo crearía 2 millones de empleos? No depende del gobierno, son empleos que crea la iniciativa privada, y los crea la iniciativa privada cuando hay condiciones adecuadas para invertir, que tienen que ver con certeza en las reglas y con un mercado a futuro que tenga posibilidades. Si ninguna de esas dos cosas existe, hombre, nadie va a invertir, y si nadie invierte no se generan empleos. A lo mejor él cree que los créditos que está ofreciendo o sus becas son empleos. Bueno, eso es una tontería monumental que se suma, insisto, a la otra tontería de sacrificar a 12 millones de mexicanos en el altar del petróleo. La suma de errores es verdaderamente seria, me quita el habla, así que ya no voy a hablar, ya se acabó esto. Ya son 20 minutos, eso es nuestro tiempo, así que lo dejo para volver a platicar con usted dentro de 15 días acerca del tema de coyuntura, a ver si milagrosamente se
se ilumina el señor presidente y entiende lo que está haciendo. De otra manera vamos a estar hablando de una situación cada vez más grave. Pero nuevamente, yo no tengo la culpa, yo nada más describo lo que está ocurriendo. Y le agradezco como siempre que me escuche. Ya sabes, muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX, en Twitter, @Macario MX, correo electrónico, macario@macario.mx, página www.macario.mx. Muchísimas gracias por estar conmigo estos momentos. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. ¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad? Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com.